Se está grabando ya, ¿verdad? Qué dicha que me acordaron. Listo, Sí, gracias, señor. gracias. Gracias a las personas que me acordaron. Yo les voy a subir, yo les voy a subir el enlace a las plataformas, a los entornos, que dicha que me acordaron. Y, bueno, antes de empezar, ¿verdad? Con el primer capítulo, les quería recomendar, nuestra cátedra tiene redes sociales en Instagram, Facebook, YouTube, donde nos pueden seguir. Además, tenemos un programa que se llama Psicoeduca con Amor. Lo pueden encontrar en YouTube, en la parte de Onda UNED, donde una vez por mes tenemos un programa donde participamos todos los tutores. Está a cargo de nuestra compañera Silvia Álvarez. Este mes de septiembre dimos 3 programas sobre el suicidio, la prevención y la postvención. En 2 de los programas de suicidio, este servidor participó junto con la profesora Carolina Quiroz. Entonces, ahora sí, voy a apagar mi cámara para poner la presentación y empezar a explicarles. Muchas gracias por el recordatorio y la grabación. Ok. Les decía que la educación es eso que se transmite de generación en generación. Entonces llegamos a un punto de nuestra vida donde tenemos cierto aprendizaje, ¿verdad? Y nosotros decimos, nos parecemos a nuestros papás, a nuestros abuelos y a nuestros antepasados, ¿verdad? Porque fuimos aprendiendo, ¿verdad? Aparte la cultura también y la sociedad nos ayudó a aprender cuestiones educativas, ¿verdad? Pero ya los hemos tan metido que no sabemos dónde surgió, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en esta cultura costarricense que tenemos, eh, por ejemplo, en común, el saludar de mano, el no poner cosas en la mesa, ¿verdad? Por ejemplo, y usted dice, ¿cuándo aprendí eso? Fue algo que se transmitió, ¿verdad? De generación en generación. Entonces, vamos a ver. La educación es permanente. Yo no puedo decir que ya te aprendí todo o dejé de aprender, no. Inicia desde que nacemos y termina con la muerte. En todo momento aprendemos. Nosotros como profesores de la universidad o profesores en escuela, maestros, maestras, secundaria, aprendemos constantemente. No solo la formación académica de universidad, sino aprendemos de nuestros estudiantes, aprendemos de los padres de familia, aprendemos de nuestros compañeros. Siempre estamos en un constante aprendizaje. Cuando nosotros leemos los trabajos que ustedes hacen, aprendemos porque ustedes dan ópticas muy interesantes, posiciones muy críticas, ¿verdad? Y nosotros hablamos entre nosotros como profesores, decimos, mira, esos estudiantes tienen una visión tan impresionante, tan crítica, tan analítica, y créanme que crecemos junto con ustedes también. La unidad didáctica también nos habla del desarrollo cognitivo. Siempre a mí me sirve pensar que todo lo cognitivo se refiere también a pensamiento, ¿verdad? Es esa evolución, el desarrollo cognitivo es toda esa evolución que se da en los niños en cuanto a pensamiento, al lenguaje, ¿verdad? Y se adapta a los diferentes ambientes. ¿Qué quiero entender con eso? Un niño, a como va hablando, como va pensando, sabe que tiene que comportarse y hablar diferente o manejarse diferente dependiendo del ambiente en que esté. No es lo mismo que esté, por ejemplo, en una iglesia a que esté en la casa con los papás o que esté con los amigos, ¿verdad? Y él se adapta y comprende. Se sabe que, por ejemplo, con los amigos puede hablar de igual a igual, pero con los adultos se habla con mucho respeto, ¿verdad? No sé, con nosotros no sea con respeto, pero también con mayor respeto como una persona mayor, ¿verdad? Y fue algo que, como hablamos al principio, se aprendió de pequeños y nosotros aún, cuando nos referimos a un docente, por ejemplo, o a alguna persona, ¿verdad? Con un respeto, ¿verdad? No es lo mismo que un amigo. Eso todo es el desarrollo cognitivo. Aparte, el lenguaje también va cambiando. Si ustedes ven, los bebés empiezan balbuceando, luego pequeñas palabras, y luego van hablando y van incorporando nuevo vocabulario, ¿verdad? Y dependiendo del contexto en el que estén, como les decía, van a ir usando ese lenguaje. Por ejemplo, en una iglesia usted no va a estar pegando gritos o hablando, ¿verdad? Porque se aprendió también en parte educativa a que ahí se guarda silencio, igual que en el centro educativo. Ok, perspectiva mediacional. Esto es importante porque es nuestra labor primordial como docentes, ¿verdad? Y como formadores y como agentes de cambio. Nosotros somos el medio por el cual la persona va a ir adquiriendo conocimiento y va a ir aprendiendo, ¿verdad? Está el sujeto quien aprende, ¿verdad? Los estudiantes, y qué es lo que desea aprender. Entonces, nosotros estamos en el medio facilitándolo, siendo un canal, digámoslo así, una ayuda, pero no tenemos
Posición protagonista. La posición protagonista la tienen los estudiantes, ¿verdad? Uno es un guía en este proceso. Luego el capítulo nos habla de las etapas del desarrollo y tenemos varias etapas de desarrollo: infancia, niñez temprana, niñez intermedia, intermedia tardía, adolescencia, adolescente intermedia tardía. Vamos a explicar la infancia, que es una etapa muy bonita, que va desde el nacimiento hasta los 18 o 24 meses de edad, ¿verdad? Cuando son todavía chiquititos, ¿verdad? Hay una gran dependencia de los adultos para comer, para bañarse, para mudarse. Está en un proceso de mucho aprendizaje, siempre estamos, pero en este momento hay una gran dependencia de los adultos, ¿verdad? Ahí no podemos decir que sean independientes, hagan todo solo, no, porque están en un proceso de aprender y ocupa primero depender de los adultos para poderse soltar después. Entonces, en esa etapa es muy linda, todas las etapas son bonitas, pero esa etapa es muy linda porque inicia el desarrollo del lenguaje, del pensamiento y el aprendizaje social, ¿verdad? De cómo comportarse en diferentes escenarios. Empiezan a copiar, digámoslo así, o a imitar comportamientos de los papás, empiezan a caminar como el papá o vestirse como la mamá, ¿verdad? Y empiezan a hablar ya más sueltos, ¿verdad? Ya dicen, ya se soltó. Cuando dicen los papás, ya se soltó a hablar, ¿verdad? Que antes le costaba un poco y ya se soltó y empezó a hablar. ¿Y cómo aprende uno a hablar? Escuchando, ¿verdad? Mediante la escucha y va incorporando nuevas palabras y muchas veces empiezan a repetir palabras que escuchan en la casa. A veces no las palabras mejores, también ha pasado, y que las repiten en ciertos contextos que uno dice, Dios mío, ¿verdad? Pero es parte de la formación en la infancia. En cuanto a niñez, hablamos de niñez temprana y niñez intermedia y tardía. La infancia va hasta los 5 o 6 años, todavía estamos como en casa, tal vez no una etapa tan escolar, ¿verdad? Todavía estamos en un proceso de aprendizaje de muchas cosas, ¿verdad? De mudarme, de bañarme, de tener ciertas tareas pequeñas, ¿verdad? Y luego viene la niñez intermedia y tardía, que abarca los 6 a los 11 años. Si ustedes ven, abarca esa niñez la etapa de la escuela, la etapa escolar, ¿verdad? Donde el niño ya en la parte social también es distinta, ya no solo papá y mamá, sino comparte con compañeros, compañeritos que tienen otros pensamientos que adquirió en su familia y con una maestra, ¿verdad? Que hace un rol muy importante también de formadora. Entonces ya en la mente del niño, los pensamientos del niño van a ir avanzando. Ya no se limita solo o se basa solo en la familia, sino que va avanzando a lo que también dicen, piensan los demás compañeros y lo que dice la maestra o el maestro. La adolescencia, ¿verdad? Que es esa transición de niñez a la adultez, ¿verdad? Donde está en esos cambios, ¿verdad? Esa búsqueda de identidad muchas veces y autonomía inicia entre los 10 a los 12 años. Vemos que es cuando finalizamos escuela y empezamos la etapa del colegio y finaliza 18 22 años, terminando colegio y como en carrera, como en universidad, estamos en esa época aproximadamente. Es de muchos cambios. Es una etapa muy linda, pero hay muchos cambios físicos, a nivel mental también. La persona empieza a buscar su propia autonomía, identidad. Es un proceso muy fuerte para los papás muchas veces porque el niño, cortémonos que chiquitito, dependía mucho del papá. Ya como va creciendo, va poco a poco eh, alejándose, digamos, siendo más independiente, buscando más esa parte autónoma, independiente, buscando quién soy, qué me gusta, qué quiero ser. Está en una etapa también de definición de elección vocacional. Entonces, es una etapa muy importante, ¿verdad? Y muy trascendental. Procesos de aprendizaje según Jean Piaget, que es un autor bastante importante en la psicología y en la educación también, porque nos habla de diferentes procesos de aprendizaje. Y todavía podemos basar mucha teoría, mucho de que dábamos en las clases, lo podemos basar en Jean Piaget. Él habla de 4 términos: asimilación, acomodación, equilibrio cognitivo y conflicto cognitivo. Eh, a mí me sirve mucho explicarlo con ejemplos. Creo que nos queda más claro, por lo menos eso pienso yo. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Entonces lo voy a explicar así para no ver el concepto y la definición, sino verlo como un todo. Digamos que usted está
viendo un tema en ciencias de animales. Entonces, digamos que el chiquito conoce el perro, pero no conoce el lobo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el concepto de lobo primero. Y empieza, cuando llega el concepto, a ver qué características se parecen, porque nunca lo había escuchado, pero lo más que asemeja es el perro, ¿verdad? Y empieza a ver diferencias y similitudes para tratar de acomodar ese nuevo concepto, ¿verdad? Acuérdense que el niño tenía un equilibrio, diferenciaba bien un perro, sabía sus características y todo, pero el nuevo animal no lo conoce. Entonces hay un conflicto en el cuanto, si no tiene suficiente información para poder ver ese nuevo concepto. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Que el niño pueda incorporar ese nuevo concepto, digamos, el zorro o el lobo, ¿verdad? Y también tenga el perro para que haya otra vez el equilibrio. El equilibrio cognitivo es cuando yo ya puedo tener ese nuevo concepto, lo apropio, digámoslo así, y ya lo puedo hablarlo, distinguirlo, conocerlo, y buscamos ese equilibrio cognitivo, ¿verdad? Entonces el conflicto va a ser cuando no tengo suficiente información y cuando ya la quiero, otra vez tengo el equilibrio. Y así es una constante en la educación, en todo momento. Cuando nosotros aprendemos, ¿verdad? Comparándolo con alguna materia que tengamos o comparamos un autor con otro autor y luego nos hace un conflicto porque no entendemos, hace que buscamos más información, nos explican más a profundidad y logramos el equilibrio cognitivo. También en matemática, por ejemplo, matemática que una fórmula o algo, una fórmula así conlleva a otra, ocupa un paso para el otro, y se nos complica muchas veces, ¿verdad? Al acomodar la información, y muchos tuvimos conflictos cognitivos con matemática, porque usted dependía de un conocimiento anterior, hasta que cuando dominamos toda la fórmula, todo el proceso, se logra el equilibrio cognitivo. Eh, Tenemos el término de que nos da Jean Piaget de los diferentes conocimientos. Es algo muy bonito, muy importante también ver los tipos de conocimiento que tenemos a lo largo de nuestra vida y cómo muchas veces fueron estimulados sin saber. Como nuestros papás hacían cosas que tal vez no sabían lo que estaban haciendo, pero nos ayudaron y tuvimos un buen resultado. Él habla de tres tipos de conocimiento: conocimiento lógico matemático, conocimiento físico y conocimiento social. Vamos a ir explicando uno por uno, ¿verdad? Usando ejemplos cotidianos para que ustedes vayan profundizando, introyectando y pensando qué tanto los papás nos ayudaron en ese proceso lógico-matemático. De chiquititos, ¿verdad? Nosotros jugábamos con frijoles, contábamos piedras con los dedos de la mano, buscando ese conocimiento lógico-matemático. Sin querer, muchas veces, ¿verdad? Eh, Fuimos estimulados por nuestros papás. Cuando decían, cuente los frijoles, tráigame 5 bananos. Entonces empezamos a contar, empezamos a estimular la parte lógico-matemático también. Y nos ayudó mucho en el futuro, ¿verdad? Tal vez no fue una estimulación pensada así, pero sí nos ayudó, ¿verdad? Para poder tener ese conocimiento de números, de sumas, de restas. Luego, más adelante, nosotros en la escuela, con los ábacos que se usaba antes, yo creo que ya no se usa. Yo doy ejemplos tal vez muy de antes, pero por lo menos yo usé abaco alguna vez en mi vida y me ayudaba mucho, ¿verdad? A ver cantidades. Luego también en la escuela nos enseñaban cajita de valores, entonces ya uno con la cajita de valores ya tenía una noción más amplia, pero anteriormente tuvimos tal vez una estimulación, digamos, o un reforzamiento o un apoyo por parte de nuestros papás en ese sentido y nuestros familiares. Conocimiento físico, ¿verdad? Todos los chiquitos empiezan a tener conocimiento de todos los objetos observables en el alrededor, ¿verdad? Empiezan a ver que hay telas más suaves, otras más duras, empiezan a experimentar en el mundo, ven los colores, les gusta más, algunos más claros, otros más oscuros, empiezan a probar la comida, sabores que les gusta, el dulce, ¿verdad? Entonces empiezan a pedir ciertos sabores, ciertos olores, o empiezan a distinguir. Todo esto tiene que ver con conocimiento físico. Y esto lo vamos siempre en nuestra vida, vamos a ir teniendo mayor conocimiento nosotros, ¿verdad? Empezamos a ver la tela, tocarla, por ejemplo, cuando compramos ropa muchas veces o cuando compran telas,
¿verdad? Y empezamos a tener estos colores que nos gustan más que otros, los olores. Hay gente, hay olores que, por ejemplo, hay gente que le encantan y gente que dice, no soporto ese olor, ¿verdad? Entonces, todo eso tiene que ver con un conocimiento físico, que muchas veces empezó o siempre empezó realmente en los primeros años de vida. El otro conocimiento es el conocimiento social, ¿verdad? Este es un conocimiento muy importante porque y abarca también mucho de lo que hablamos al principio del aprendizaje, ¿verdad? Que es un aprendizaje que no acaba, que inicia desde que nacemos hasta que nos morimos, ¿verdad? Hay una transmisión, este, hay alguien con el micrófono abierto, se los voy a silenciar, disculpen. Ok, ya. Es muy importante ese conocimiento social, ¿verdad? De cultura, intercambios relacionados con nuestro entorno. Por ejemplo, hay culturas, no me acuerdo el nombre, entonces no les puedo decir un nombre, pero me acuerdo que para agradecerle a las personas que la comida les gustó, que hubieran los platos, ¿verdad? Aquí ya vemos que no pasa eso. Aquí lo que decimos es gracias por la invitación, también un conocimiento social es, por ejemplo, en Costa Rica se da mucho que se saluden de mano, ¿verdad? Hay otras culturas donde se saludan haciendo como agachándose, ¿verdad? Hay una transmisión verbal y cultural de muchas cosas que aprendimos generaciones tras generaciones y ya las tenemos tan incorporadas, tan aprendidas, ¿verdad? Y que van en nuestro entorno. Inclusive hay personas, dependiendo, digamos, Costa Rica no en todo, digamos, ciertos sectores de Costa Rica donde tienen cierta transmisión social eh, que son muy interesantes. Por ejemplo, yo me acuerdo que trabajé una vez en una comunidad muy bonita, ¿verdad? Donde la gente, digamos, yo llegué a trabajar ahí, es un ejemplo personal y de repente me dicen, vamos a mi casa, ¿verdad? Como a hacer un mandado. Y cuando estaba yo sentado ahí, ya me estaban sirviendo almuerzo, me estaban dando café y me estaban dando verduras para que llevar a mi casa, ¿verdad? Entonces yo le decía, qué bonito, me decía, es que es una cultura de nosotros como pueblo, de que las personas nuevas los tratamos así y les damos cosas para que lleguen a su casa. Es, por ejemplo, algo aprendido que tienen ellos que me pareció muy lindo, ¿verdad? Y es muy propio. Igual la transmisión verbal. Nosotros sabemos, tenemos ciertas palabras o ciertas formas de comunicarnos en Costa Rica que tal vez en otro contexto no puedan entender. Por ejemplo, el pura vida, por ejemplo, que es algo muy usual que decimos. Alguien me preguntó a mí, un extranjero, ¿qué significa pura vida? Y yo decía, es que significa tantas cosas. Significa tantas cosas, puede ser pregunta, puede ser respuesta, puede ser que está bien, eh, es una infinidad que usted se pone a pensar qué significa realmente eso, no tiene una definición en particular. Abarca muchas cosas, ¿verdad? Entonces tenemos cosas y usted dice, ¿dónde aprendió eso? Y ahí lo aprendí en la cultura, en la sociedad. Es parte del conocimiento social. Por ejemplo, otro conocimiento social donde aprendimos, ¿verdad? Eh, no, en la mesa no se ponen las cosas, me ocurre, ya lo aprendimos, ¿verdad? O sea, es una regla que no rompemos nunca, la tenemos muy incorporada, ¿verdad? Dentro de otros ejemplos, ¿verdad? Entonces nosotros vamos llevando ese conocimiento social y lo vamos poniendo o llevando a donde vayamos. Entonces, es muy interesante cuando nosotros tenemos intercambios culturales con otras poblaciones, ¿verdad? Donde, por ejemplo, hay países o creencias donde usted no puede entrar a alguna casa o algún templo con zapatos, por ejemplo, y a nosotros nos parece que es eso, ¿verdad? Pero en la cultura de ellos es lo más común y lo más socialmente bien visto, digámoslo así. Por eso es dependiendo mucho de la cultura y el conocimiento que tengamos, ¿verdad? Nos adaptamos realmente al entorno, vamos a adaptar. Ok, vamos con Vygotsky, que Vygotsky es otro autor de la parte sociocultural que a mí me gusta mucho. Yo creo mucho en la teoría de Vygotsky y creo que se utiliza mucho en toda la parte educativa. Para mí está vigente, yo la utilizo mucho también
con mis estudiantes para, para explicar la materia y me parece que es una teoría muy importante que todos debemos conocer y aplicarla. Habla de tres niveles de desarrollo. El desarrollo real es es lo que yo puedo lograr por mí mismo, solo, sin ayuda de nadie. Pero también yo tengo un desarrollo potencial a donde yo puedo llegar. Pero para llegar a ese desarrollo potencial necesito eh, apoyo, ayuda. Entonces es lo que llamamos nivel de desarrollo próximo. Para dar ese paso, ocupo la guía de alguien que me ayude. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es un ejemplo? Voy a darles dos ejemplos para que nos quede claro. Digamos que un niño quiere aprender a andar en bici, ¿verdad? El niño ya se puede montar en la bici, de ahí no pasa porque no tiene el equilibrio, tal vez no tenga la confianza, pero él tiene el potencial para poder andar en bici. El nivel de desarrollo próximo es esa ayuda. Esa ayuda pueden ser rodines o el papá o la mamá o algún familiar sosteniéndolo en la bici hasta que lo logre. Cuando lo logre ya llegó al desarrollo de potencial. Otro ejemplo que se utiliza mucho en las escuelas, las maestras de primer grado y en los primeros grados, el niño agarra el lápiz. El niño es lo que puede hacer. El desarrollo real es que agarra el lápiz. El potencial es que escriba. Pero entonces ocupamos un apoyo. Entonces muchas maestras les agarran el lápiz, escriben con ellos, les hacen los círculos, ¿verdad? Hasta que él lo logre, ¿verdad? Entonces esos son los tres niveles de desarrollo. Esto con el capítulo 1. ¿Hasta aquí alguna pregunta que alguien quiera hacerme al capítulo 1? ¿Está todo claro o no me expliqué bien algo? Me pueden preguntar. ¿Es cuándo? Me pueden preguntar. El silencio me preocupa más. A ver, todo bien, ya me dijo Ignacio, ya me quedo un poco más tranquilo. Sí, todo bien, todo, sí. Sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces vamos con el capítulo 2. La tarea va enfocada en el capítulo 2, entonces quiero que me pongan mucha atención en este capítulo. Gracias, Tyron. Mucha atención, voy a ir explicando lo más claro posible. Ustedes al final me dicen, no, profesor, no entendí, vuelvo a explicar. Yo quiero que les quede bien claro esta explicación. Igual pueden ver el video después, pero quiero que les quede, que ustedes digan, sí, ya puedo hacer la tarea, ya entiendo lo que el profesor quiso decir o lo que dice el libro. Vamos con el capítulo 2, que es desarrollo cognitivo y el aprendizaje desde la perspectiva conductista. Condicionamiento clásico de Pavlov. Bueno, Pavlov es otro autor que nos ha dado mucho conocimiento, ¿verdad? Es un autor que está vigente también junto con Vygotsky y Jean Piaget, ¿verdad? Y él habla, en la lectura nos habla también, y es un ejemplo que utilizamos todos en la carrera. Digamos, yo estudio psicología, mi carrera base, y esto lo vimos durante la carrera también, y en ocasión se enseña, y puedo explicarles por qué se enseña, porque es importantísimo y ustedes lo pueden aplicar, ¿verdad? Aunque no son psicólogos, pero pueden aplicar ciertas cosas, ¿verdad? En su clase. Él habla de un estímulo incondicionado, ¿verdad? Un estímulo incondicionado es algo que no es aprendido, veamos así, algo que no se aprende, que provoca una respuesta incondicionada que tampoco es aprendida. Por ejemplo, él habla de que si usted le pone un pedazo de carne a un perro, va a salivar. Ahí no hay aprendizaje, es ya automático, digamos así. Es como cuando usted está pestañeando, usted no aprendió a pestañear, usted ya pestañea. Me explico, ya es algo que hace sin aprendizaje. Entonces, él lo que hizo en su investigación, ¿verdad? Es que presentaba un estímulo asociado, digamos, ponía el pedazo de carne y ponía una luz o una campana. Él usaba una campana, que es lo que realmente lo usaba cuando ponía la comida, y lo hacía varias veces, varias veces, varias veces, varias veces, ¿verdad? Hasta que ya hay un aprendizaje. ¿Qué pasaba con este perro? Cuando escuchaba la campana, empezaba a salivar. Él asoció el sonido de la campana con la salivación. Allá hay un aprendizaje. ¿Verdad? Y puso el estímulo condicionado es que el que fue aprendido, en este caso fue la campana. Esa sucesión, ¿verdad? Que producieron nuevas respuestas, es decir, ya, porque anteriormente usted puso una campana y el perro no se daba cuenta, pero ya como fueron varias veces que le ponía la campana, cuando le ponía la carne,
ya hubo un aprendizaje, que es lo que le estaba explicando anteriormente. Ya hay una respuesta que se aprende. Por ejemplo, y es un mal ejemplo, pero lo voy a decir, ¿verdad? No es un ejemplo que, y quiero que quede claro que yo no comparto, pero porque yo soy cero violencia, no me gusta la violencia, pero muchas veces, por ejemplo, en el pasado algunos papás se acostumbraban a castigar a los hijos físicamente dándoles fajazos, ¿verdad? Yo no lo comparto y quiero que quede bien claro. Y ya después de que usted le da una fajeada, no ocupaban darle otra, con que ver la faja ya tenía miedo. Ahí uno aprendió, ¿verdad? De que es un estímulo, digamos, un aprendizaje guay, de que con solo la faja ya me daba miedo. Insisto, no lo comparto, pero es un ejemplo para que nos ayude a todos a estar claros en esta teoría. Que también nos habla del refuerzo, por eso les decía que conocimiento operante se llama esto. Esos términos son importantes que ustedes lo sepan como educadores, futuros educadores y profesionales en la educación. El refuerzo es algo que me ayuda a mí a incrementar cierta conducta. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que algunas veces algunos maestros, cuando hacían un trabajo bien, le ponían un sello de excelente, lo felicito, o le daban una palmada en la espalda, o le hacían algo que usted sentía bien. Esos son reforzamientos. Ayudan a que yo continúe bajo esa línea. Refuerzan la conducta. Entonces, un ejemplo bonito, por ejemplo, en eso es cuando usted salía bien los exámenes y los papás le daban un chocolate o le daban un confite o le daban un regalo, o a veces ni era un regalo, tal vez era una felicitación pública o un abrazo, ¿verdad? Entonces yo me sentía bien y yo quería seguir teniendo buenas notas para seguir recibiendo esos elogios. Eso es un refuerzo. Entonces ven que ustedes lo pueden aplicar en su salón de clases. ¿En qué sentido? Felicitando a los estudiantes cuando les va bien, cuando ustedes ven, los maestros siempre tienen una posición muy importante, ellos se dan cuenta de muchas cosas, ¿verdad? Cuando se esfuerza el muchacho, el niño, la niña o el adolescente y salen bien y usted los elogia, ellos quieren seguir bajo esa línea, ¿verdad? Para que sigan siendo reforzadas. Hay dos tipos de refuerzo, el positivo y el negativo. Les doy. Vamos con el positivo. El positivo es ese que le estaba diciendo, ¿verdad? Que es cuando el niño hace una tarea bien, cuando se porta bien, usted le da algo que al niño le guste. Y eso es muy importante, buscar como qué le gusta al niño, ¿verdad? Si le gusta la felicitación, ¿verdad? Si le gusta un chocolate, si le gusta un confite, porque ¿qué pasaría, por ejemplo, si le damos, se me ocurre, ¿verdad? Un libro a un chiquito que no gusta leer, pues sería un castigo más que nada, ¿verdad? Porque no le gustaría, no le está gustando lo que está dando. Entonces, es importante conocer qué le gusta al menor. O, por ejemplo, si le da pena que lo feliciten públicamente y se lo hace ahí, no lo va a volver a hacer, tener buenas notas porque le da vergüenza. Hay que ver qué le gusta y dárselo para reforzar esa conducta. Si por el contrario, al niño le gusta mucho un confite, darle un confite, una felicitación si le gusta, ¿verdad? Y así reforzamos estas conductas. Ven lo importante que aprendamos esto en educación, porque muchas veces cuando queremos que un niño logre cierta conducta, podemos reforzarla y eso es importante. Los educadores, no todo tiene que ser regaño, no todo tiene que ser boleta, ¿verdad? No todo tiene que ser tema de atención, podemos verlo desde otro lado. Si empieza a portarse bien en el aula, felicitarlo, se portó muy bien, ¿verdad? Lo está haciendo muy bien. Desde lo positivo, creo yo siempre que es mejor, ayuda más que estarlo haciendo ciertas cuestiones o castigos que no le van a ayudar. Por lo menos es mi parecer, y eso es algo ya personal, ¿verdad? Refuerzo negativo. Esto se refiere que al realizar una conducta se le quita lo que no le gusta al niño. Por ejemplo, en la casa. El niño que saca buenas notas, ¿verdad? Y el papá dice, bueno, lo felicito. De premio, no se dice así, no sé, no es un premio en conductismo, pero digamos, usted no va a levantarla, no va a acomodar la mesa en una semana, digamos que era lo que hacía. Ven donde le quitó algo que no le gustaba, refuerza la conducta. Me explico, me estoy explicando, sí. O por ejemplo,
un muchacho que empieza a portarse bien y entonces le quitamos, digamos, no puede sentarse a la par de un compañero porque hacía mucho escándalo, pero empieza a portarse bien, entonces ya puede volver por una semana para probar a sentarse a la par del compañero. Entonces le quitamos algo que no le gustaba, que es estar lejos del compañero, para que eh, su conducta sea reforzada, continúe con ese comportamiento bien. ¿Sí me estoy explicando? Mm, Ok. Vamos con el castigo. El castigo es otro término muy importante, ¿verdad? No nos referimos a castigo físico aquí, pero a un castigo que nos va a ayudar a que la conducta del niño sea la que nosotros esperamos. Dice que cuando se retira un refuerzo positivo, se presenta uno negativo inmediatamente después de la respuesta. Por ejemplo, un castigo podría ser este, que una conducta que no queremos en un niño, por ejemplo, un niño que se come las uñas y ya no queremos que se coma las uñas, entonces los papás, ¿verdad? En este caso le podrían poner algo en los dedos que tenga un sabor amargo. Entonces, cuando se los mete a la boca, no le va a gustar. Ven donde se presenta algo negativo ahí, ese sabor amargo en los dedos. Entonces ya no se va a volver a comer las uñas. Y va a seguir su conducta de no comerse las uñas. Por el otro lado, digámoslo así, su niño no hace la tarea y no quiere hacer nada la escuela o colegio, entonces no puede salir a jugar. Ven, como ahí hay un castigo, se le quita algo que le gustaba, ¿verdad? Es el concepto de castigo que nos habla el conductismo. No habla nada físico, sino habla de conductas que podemos reforzar o quitar en pro de la mejora del menor, ¿verdad? Del niño, del adolescente. Y el otro término que se llama extensión, dice la teoría que es el proceso cuando se disminuye la frecuencia de la respuesta a falta de refuerzo. Voy a explicarlo mejor como un ejemplo. Me parece que queda más claro. Entonces, papás, mamás que están aquí o que tienen sobrinos, es un tip también, les va a servir. Por ejemplo, cuando un chiquito hace berrinche, 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 ¿verdad? Si el papá, si la mamá o si el encargado, el adulto, no le presta atención, él va a tener que dejar esa conducta, porque muchas veces el prestar atención o el darle algo, más bien refuerza que sigan haciendo esa conducta de berrinche. Si queremos eliminarla, aunque sea complicado para uno, es no prestar atención al berrinche. Con esto ya él va a ver que no logró la atención, la conducta no está siendo reforzada, entonces se va extinguiendo poco a poco, ¿verdad? Se va a ir quitando. Y por último, la teoría nos habla también de reforzadores primarios y secundarios. Eso es muy bonito, ¿verdad? Los reforzadores primarios son los que me vinculan a mí a la supervivencia, que es el alimento y el abrigo, ¿verdad? Y los secundarios es los que están asociados por un aprendizaje a los primarios. Por ejemplo, la taza favorita del niño, ¿verdad? Eh, eh, ¿Por qué está vinculado? Porque ahí se le echa la leche, por ejemplo, eh, o tenemos alguna ropa en particular que nos gusta mucho, ¿verdad? Entonces ya es un reforzador secundario, está asociado al primario, ¿verdad? O alguna taza que tenga favorita, que no quiere, que esa taza no la quiere para él siempre, porque la asocia a la alimentación que ha tenido siempre. Ok, esto sería los capítulos 1 y 2 de la unidad didáctica. ¿Hasta aquí alguna pregunta con la teoría? ¿Que tengan duda, que no les quedó claro? ¿O estamos bien? Es que prefiero que me digan sí o no porque me asusta más el silencio a mí, en lo particular, por lo menos. Todo está Todo claro. bien, Doc. Muchas Sí, gracias. con los ejemplos, sí pudieron lograr entender. Sí, Sí, señor. Sí, señor. perfecto. Me imagino que están ahorita con muchísimas ganas de hablar de los trabajos. Me imagino, asumo. Entonces, están ahorita con el trabajo del brochure. Sí, señor. Están, ok, ok. El brochure, aquí tengo la guía, la imprimí para leerla con ustedes, y a partir de la lectura, si ustedes tienen dudas, este es el cuándo. Aquí es donde ustedes, todo lo que quieran preguntar, yo todos se los voy a responder.
Ok. Lo que tienen que hacer, ¿verdad? Es identificar el objetivo del aprendizaje, ¿verdad? Es identificar generalidades teóricas del conductismo propuesto por Skinner, lo que hablábamos ahora, del capítulo 2. Es el capítulo 2. Entonces, ¿qué es la importancia para el aprendizaje y la cognición en los diferentes escenarios educativos? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un brochure. Los brochures ustedes los pueden hacer en diferentes, eh, digamos, modalidades o diferentes documentos. Puede ser en Word, en Publisher, programas, es la palabra, diferentes programas, por ejemplo. Ustedes van a asignar los aportes más significativos de Skinner en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿verdad? Entonces, qué quiero yo que haya en este brochure? Y pongan atención. Generalidad del conductismo, lo que hablamos ahora, el concepto de aprendizaje, conductismo de educación y condicionamiento operantes, todo lo que vimos de reforzadores, condicionamientos, eh, esos que no son aprendidos, como lo del perro, ¿verdad? Incondicionados y condicionados, solo quiero entender cuando son aprendidos o no aprendidos, ¿verdad? Y respuestas condicionadas o incondicionadas también. En el brochure debe ser de 2 o 3 hojas, ¿verdad? Debe ser espacio sencillo porque el brochure es pequeño, entonces espacio sencillo para que puedan abarcar mucho más, escribir mucho más. En letra 11, es importante que tenga introducción, desarrollo, conclusión y recomendaciones, ese hilo. No solo desarrollo, porque algunos me ponen solo desarrollo y siempre arrancamos con una introducción. Debe ser mínimo 3 conclusiones y 3 recomendaciones. Las conclusiones y recomendaciones les voy a explicar cómo son. Las conclusiones es algo que usted, aparte, no me voy a repetir lo que sea teoría. En conclusiones, lo que ustedes personalmente concluyen una vez que analizaron todo, hicieron todo lo del brochure. ¿Qué concluyeron ustedes? Y recomendaciones es qué recomiendan a partir de eso al sistema educativo, a las clases, a todo. Caro, levanto la mano, dígame. Aló, ¿sí me escuchan? Perfectamente, lo escucho. Sí. Yo solo tenía una pequeña duda, porque pues obviamente entiendo que hay que hacer un brochure, ¿verdad? Ujú. Pero en la guía esta del, digamos, del tema de estudio que viene en para este proyecto, donde dice que tengo que hacer, dice elaborar un artículo informativo sobre la temática mencionada anteriormente. Entonces no sé si es un formato distinto que hay que hacer aparte o se referirá al brochure, ese artículo informativo. ¿En dónde viene el artículo informativo? ¿En qué parte? Este es un documento que viene ahí mismo. A ver dónde fue que lo bajé. Voy a buscar dónde es que está, porque Sí, fue porque, que lo bajé digamos, yo lo que estoy leyendo es, digamos, ¿cómo se llama? La guía de trabajo en sí, lo que tienen que hacer. Josebet, dígame, para ver si fue algún error o algo así que está tal vez mal. Josebet, dígame, tiene la mano levantada. Josebet, háblame. Gamba, sí, pueden usar Canva, sí, lo pueden usar. Buenas tardes, Oye, gracias. mucho Soy gusto. Joseph. Profesor, una pregunta. Es que en el diseño del brochure que yo realicé en Word, yo puse los títulos en tamaño 12 y el título principal en tamaño 20. Ya, digamos, ya la información como tal sí viene en tamaño 11. ¿Hay algún problema con eso? No, no, ¿O todo está bien, tiene como que ir son en solo 11? títulos nada más, no hay problema. Sí, son solo los títulos más que todo por la estética del diseño del brochure. Y otra pregunta, ¿la lista de referencias también va bueno, en Times New Roman o, no me acuerdo la otra fuente, igual en Arial, 11? sí, Arial, ajá. sí, sí. Ah, en profe, una hoja aparte, digamos, se pone el brochure y aparte las referencias, en este Lo caso puede sería. hacer dentro del mismo brochure o en algo aparte, pero sí es importante que cheques la pregunta, que es Ujú, importante que vaya a la perfecto, referencia, porque estamos practicando para cuando hagamos tesis. Entonces es ok, importante que vaya. Y que también antes de seguir, ¿verdad? Con consultas, acuérdese que pedí mínimo 2 citas de 2 fuentes distintas, ¿verdad? También. profe, Sí, disculpe. sí. Yo soy la que preguntaba ahorita lo del artículo informativo. Es que fue en el módulo 1 aquí del curso.
donde dicen los materiales, hay un PDF que se llama Agenda de Trabajo del módulo 1, entonces yo asumo que eso también tenía que ver con esto mismo. Ah, agenda de trabajo, sí, es como lo que tienen que hacer. Digamos, es como un resumen chiquitito lo que tienen que, lo que abarca esa unidad. Pero lo importante, muchachos y muchachas, es que se guíen por lo que dice guía de trabajo, revisen el instrumento de calificación también, todo lo que se les va a calificar es lo que tiene que ponerle más atención. Esas instrucciones que yo les estoy explicando ahora y el instrumento de calificación es lo más importante. Digamos que ustedes digan, sí, cumplí con todo lo que el profesor dijo, lo que el profesor puso, ¿verdad? Entonces, eso es como lo importante. Ustedes vean el instrumento, la rúbrica que yo les adjunté y que ven en la guía de trabajo y digan, sí, hice las recomendaciones, 3 recomendaciones, eh, hice los 3 conclusiones, que sean amplias. Otra pregunta basado en esto, ¿verdad? Que les estoy explicando, es que siempre me dicen, profe, si se me pasa un poquito, no importa. A veces ocupa un poquito más, no hay problema. Es bueno, sí, pueden usar el libro. Preferiría que fuera todos aparte del libro, pero si uno hace el libro, no hay problema porque no lo contemplé aquí de que fueran, no fuera el libro, entonces pueden usar el libro perfectamente. No viene contemplado con respecto a eso. En Word o en PDF, como a ustedes les queda mejor. No hay pueden subir las dos maneras, ¿verdad? La gente prefiere mucho PDF porque ya está ahí, digamos que sin poderlo cambiar ni nada, pero no poco es un requisito, ni se los puse a ustedes, eh, no les puse, digamos, que fuera en PDF obligatoriamente, entonces no hay rebajo puntos por eso, si es la pregunta. Voy a ir en orden para que vayan respondiendo, ¿ok? Shirley, Katy y Nancy, en ese orden vamos a ir. Buenas tardes, profe. Mi pregunta era en relación a lo que dijo la compañera sobre las referencias. Ujú. Si iba dentro del mismo brochure o podríamos hacer como un documento aparte para que no se vea así. Es que Sí, yo me sí, sí. imagino un brochure como lo que le dan a uno y no sé, siento como que no Si se si lo vería. hacen aparte, no hay problema, no hay Ok, problema si lo hacen aparte. gracias. Pero lo que lo pongan, eso sí, no es que no lo van a poner, ¿verdad? Si no lo, ajúntenlo, sí. Pues, si aparte, no hay problema. Nancy, Nancy, Ay, perdón, profesor, es que estoy en un lugar donde casi no escucho. Em, Mi duda es si debe ser entregado en el formato de Publisher o en el formato PDF. Y ajá, ajá. lo del APA, que decía APA 4, debe ser estrictamente en APA 4, no puede ser en APA 7. No, no por cátedra, pedimos APA 4, APA 4. Sí, pueden usar otras unidades de la UNED también, y si lo pueden enviar en Publisher o en PDF. Si ustedes me preguntan a mí, personalmente preferiría que fuera en PDF, pero yo no se los puse como una instrucción, entonces no es que los voy a bajar puntos por eso, pero si me preguntan, prefería PDF. Pero como no lo incluí, yo no les voy a bajar puntos por cuanto a eso. Katy Juliana. Gracias, profesor. Una consulta. Lo que viene aquí sobre que debe venir en 2 o 3 hojas por ambos lados de la página, ¿esto se refiere a como 2 páginas de Word o, por ejemplo, que sean 4, por ejemplo? Como 2 o 4. Es tienen como bolas, ¿Cómo explicarle? ¿verdad? Estoy con la imagen en la cabeza. Es Sí, que no sé cómo explicarle. Es en dos como, o tres digamos, hojas una te hoja refieres es por los dos en Word. lados, ¿verdad? Como 2 hojas, Exacto. porque no les va a caber por una sola. Es por eso les dije que se ocupaban un poquito más de espacio, digámoslo así, podían hacer un poquito más grande también. Ok. Entonces, es como simular que es un brochure real, que es como una hoja que tiene por ambos lados. ¿Correcto? Exactamente, Ah, ok. exacto. Perfecto. Sí, ahora Y sí, sí. sí, súper claro. Ok, Gracias. ok. Y una consultita más. Dígame, Lo los que que es ocupen. la referencia, gracias. Respecto a la referencia de imágenes,
estaba revisando la PA 4, pero me costó un poco porque vi que lo que debe traer la imagen es, por ejemplo, figura 1 y el título de la imagen. Ok, Después de esto, no tengo claro, debajo de la imagen también debe venir el autor o simplemente en la referencia. ok, es una pregunta muy buena, lo de las imágenes, en otros lados, en otros lados. Por ejemplo, porque me han dicho mucho, profe, es que agarré de Canva, ¿cómo usito Canva? Yo ocupo que bien tomado de Canva y al final en la bibliografía también Canva. Es como cuando ustedes hacen citas. Les voy a explicar por qué hago esto. Como cuando hacen citas que ustedes citan dentro del texto, dentro del brochure, dentro del ensayo, lo que hagan, ¿verdad? En otros futuros, y al final también en bibliografía. Igual con imágenes. Ocupan los dos lados, que esté abajo de la imagen, imagen una tomada de, bueno, si usted de Google, de Canva o del lugar donde lo tomen, ¿verdad? Y también en las referencias, en los dos lados, siempre que sean los dos lados, siempre. Cuando ustedes hagan tesis va a ser así también, a no ser que cambien APA en ese momento, ¿verdad? Sí, sí me expliqué. Perfecto. Sí, Sí, súper claro, ahora todo listo. ya estamos Muchísimas claros. gracias. Con mucho gusto. Nancy, ¿sigo con la mano levantada o es lo mismo o hay otra pregunta? No, perdón, sí, dejé la mano levantada, ya la quito. Ok, bueno. ¿Alguna otra duda? Hablen ahora, callen para siempre. Bueno, callen para siempre no, ustedes preguntan por foro de dudas y yo les contesto, pero por aquí en ese momento. Katy, De nuevo, recordé otra consulta. todas, Este, todas, ese momento. gracias. También lo que es, por ejemplo, la explicación propia que yo realice de cada uno de estos temas, ¿tiene alguna extensión máxima o mínima? ¿O simplemente a lo que yo logre explicar para que me quepa bien en el brochure? Y a lo que le quepa bien, es importante que sea mucha explicación de ustedes, ¿verdad? Por eso les digo, si ustedes dicen, no, profesor, es que, porque me pasa mucho, porque se inspiran demasiado y empiezan, yo no, si tienen que agarrar una hojita más, una página más, bien, hágalo. Si lo ocupan, hágalo. Créanme. No quiero que se queden cortos por el espacio que les doy digamos, ay, se me fue la palabra, El brochure. el espacio, sí, por la cantidad de hojas, perdón, se me fue. Si ocupan un poco más, hágalo. Prefiero que expandan un poco más a que se limiten. Sí, Perfecto, ok, gracias. ok, ok, Josebet, nuevamente, dime. Sí, señor. Profesor, debe ir, me imagino que con portada también, como es un documento, Ujú, hay ujú. que añadirle una portada al brochure, no al brochure como tal, bueno, en el mismo documento donde uno lo monte, añadir una portada. Pueden hacer portada o inclusive como no se los pedí, ¿verdad? Tampoco se los pedí, pueden poner su nombre Ajá. arriba en el brochure también. Ah, ok, perfecto. Y la otra duda que tenía, no era una duda, sino para los compañeros, si no han visto un video que adjuntaron en la plataforma, ese a mí me ayudó mucho a generar el brochure en Word, como a Ah, separar como las columnas, el que añadieron en la plataforma. A mí ese me ayudó mucho a acomodar la información y como a ver la lógica de las páginas. Por si alguno no lo ha visto, que lo vea, porque en me ayudó material mucho. complementario, está. Ujú, sí, Sí, señor, yo el lo subí. material complementario, el video del brochure dura como 7 minutos, pero te explica desde cero. Entonces, Sí. recomendadísimo. Gracias, sí, siempre el material complementario les va a ayudar mucho, chicos. Además, no sé si vieron, bueno, les voy a decir si no lo vieron, desde hace como un cuatrimestre, 2 cuatrimestres, los estudiantes, y es que yo intento como que me digan qué ocupan, porque para mí como profesor es importante que me digan, profesor, ocupo tal cosa. Algunos me dijeron, es que yo aprendo más escuchando. Entonces yo les puse unos audios, unos videos ahí, que resumen la lección también, por si los pueden ver. Yo se los subí a las plataformas de Alcahuete, para que ustedes escuchen, ¿verdad? La teoría, porque también yo sé que a ustedes les gusta, no que escuchen mi voz, pero que escuchar la materia también. Entonces ahí también viene una explicación de la materia y ustedes refuerzan más, ¿verdad? Entonces todo lo que ustedes me digan, para mí está bien, porque yo ocupo saber qué ocupan ustedes para yo ver si puedo hacer, cómo facilitarles, cómo hacer esa mediación pedagógica que vimos ahora. Me estaban diciendo que, ok, tengo el chat. Sí,
Vea, son 2 hojas o 3 hojas, ¿verdad? Entonces, 2 hojas son 4 páginas. O 3 hojas son 6 páginas, porque hay hojas por 2 lados. ¿Sí me estoy explicando? Sí. ¿O no, no me estoy explicando bien? Sí. Una hoja es una por 2 lados. Por eso es que les puse eso, sí. ¿En qué parte están los audios? Yo se los puse en la plataforma material complementario. Está en Canva. Sí los pueden ver. Vamos a ver si puedo ingresar y les digo dónde están y les comparto la pantalla. Yo sí los logré escuchar. Es Bueno, sí una está. presentación. Entonces Ajá, uno la va poniendo y se va, bueno, es como una presentación y usted está hablando. ¿Es eso? exactamente, Ujú. exactamente. Sí, Soy yo el señor. de la voz. Soy yo. Es donde dice video, desarrollo cognitivo de aprendizaje. Sí, se llama como video. Vamos a ver si les puedo compartir para que los vean los que no lo han visto. Dejen para ver. Y no se me desconecten porque les voy a explicar la otra, como se quedaron ustedes un viernes, les voy a explicar la siguiente tarea, en primicia, digámoslo así. ¿Ven la pantalla? Sí, Sí, señor. señor. ¿Ven aquí donde dice video o iniciativo? Es este, Sí, señor. aquí es. Ahí ustedes tienen un resumen de la unidad didáctica para que ustedes ya tienen la tutoría y tienen ese video que es un audio. Estoy yo hablando, entonces es aquí, en video. Yo creo que ya estoy cumpliendo como profesor, ¿verdad? Y vamos, Ignacio, sí, dígame. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, por ti, Es, Ignacio. yo en la tarde le mandé un mensaje, ¿verdad? Por el correo interno, diciéndole que la portada y cómo guardar el formato, digamos, cuál era el formato a utilizar para guardar el documento. Porque, por ejemplo, en otras materias yo pongo actividad número 1, días, Ignacio, que es mi nombre, ¿verdad? Ah, sí. Entonces ya lo guardaba y lo mandaba. Y es que en la orientación no viene como muy claro ¿Cómo cuál mandarlo? es el formato. Ajá, exacto. Y después la portada no viene como para, No. no es necesario hacer una portada ni nada. Yo no lo puse, Ignacio, porque me parece que es un brochure. Entonces, quien quiera hacerlo lo puede hacer o lo puede poner al inicio del brochure, el nombre suyo. Con eso yo me voy por bien servido. No, yo no califico una portada, entonces por eso no lo puse. Tal vez error mío, ¿verdad? Tal vez un tema específico. Y se puede guardar el documento con su nombre o pone brochure y su nombre, ¿verdad? Tampoco puse nada específico. ¿Por qué? Porque muchas veces los estudiantes se ponen muy ansiosos cuando uno les da una instrucción así solo así, y después lo mandan de formas diferentes y se ponen angustias y recibo como 15.000 correos diciendo, profesor, es que no lo puse así. Entonces, si usted quiere guardarlo o si ustedes quieren guardarlo con el nombre, está perfecto. Si quieren hacer una portada, está perfecto. O en el mismo brochure de inicio pueden poner su nombre también. Yo lo veo bien. Está bien. Ok, profe, está bien, Es gracias. parte de la formación, yo entiendo. Ok, Pero digámoslo así, yo quería y mi fin, además del brochure y que lo disfrutaran, es que hubiera un poquito de libertad también en ustedes, ¿verdad? Que ustedes hicieran, o sea, es que hacen bellezas a veces, hacen cosas muy creativas, entonces por eso quería ser un poquito libre. Ok, Moisés, Sí, era para lo del brochure. Es, porque todavía no estoy así 100% claro. bueno, ¿qué aclaramos? Es, ¿Qué es 100%? es, es como el video, o sea, que mandó de cómo hacer el brochure es exactamente así, digamos, a cómo hay que elaborarlo. Es que no entiendo bien lo de las hojas todavía. Ok, vean. Por eso les puse varias opciones, puede ser Canva, en Word, en Publisher, en diferentes métodos, ¿verdad? Entonces, ustedes lo que ocupan saber es que sean como 2 hojas. 2 hojas es
una página por los dos lados, ¿verdad? Pero si ustedes se guían por lo de Word, por el video que yo lo subí, está perfecto, lo pueden hacer así, ¿verdad? No tengo ningún problema. Pueden hacerlo también en Canva, como me decían ahora que no lo puse, pero lo pueden hacer. Les estoy dando la opción en este momento que lo hagan en Canva. También en Publisher lo pueden hacer. Lo importante aquí, y quiero me queden claro, es que si bien es un brochure y yo quiero que tenga forma de brochure y todo, lo importante es el contenido. Lo importante es su análisis. Lo importante es lo que ustedes, que yo vea, que ustedes están entendiendo. Por supuesto que no van a hacer un ensayo, ni van a hacer un artículo, ni van a hacer un mapa. Es un brochure. Pero lo importante es el contenido. Por eso lo dejé como libre en el sentido de que como ustedes se sientan a gusto. Yo puse Word y Publisher, pero ustedes me dicen, no, profesor, me siento a gusto en Canva y lo logran en Canva, yo no tengo problema. Eso es otra cuestión que quería aclararles, porque a veces les digo esto y me hacen aplicaciones donde yo no tengo aplicación para verlo, y me ponen aplicaciones que hay que pagar y todo, y ahí no. Cosas que usted sepa que cualquier persona puede verlo, tanto Priscila para el grupo 2 como para mí en el grupo 1. Yo igual hablo con Priscila si algunos llegan en Canva, ¿verdad? De que di esa opción para que ustedes se sintieran cómodos. Sí me expliqué, no me expliqué, se sienten asustados todavía, angustiados o ya tranquilos. Yo sí estoy como un poquillo como asustado con lo del desarrollo, digamos, como lo que tengo que poner, pero yo creo que es como un análisis de lo que yo entendí, a lo que voy Exacto, entendiendo, más o menos. exacto. También tienen que ir con citas, se apoyan en citas también. Como usted pone lo que dijo Skinner de tal año, ¿verdad? En formato APA, y luego a partir de eso usted empieza a desarrollar, ¿verdad? Porque sí ocupo que haya citas. Quiero que queden claro que ocupo citas y de dos fuentes diferentes. También es muy importante. Sí, eso es lo que yo estaba haciendo, leyendo y viendo citas, porque yo tengo libros, porque yo primero saqué todas las generales, ¿verdad? Y después comencé la carrera. Y en las generales vienen muchas fuentes, digamos, como de aprendizaje, por ejemplo, en lenguaje y realidad social, para los compañeros que tal vez la hayan llevado, habla sobre el aprendizaje no verbal y el aprendizaje verbal, y ahí vienen cosas que uno pueda tomar para otra fuente y es confiable, es bueno. Exactamente. Me están preguntando que si puede otras unidades didácticas. Por supuesto que es una fuente confiable la unidad didáctica de la universidad hasta la distancia. Todo eso son fuentes confiables. ¿Qué no son fuentes confiables? Que a veces busquen Google académico, porque hay fuentes de Google muy buenas, pero hay momentos en los que agarran opiniones de las personas y nos vemos esa persona basado en que lo dijo. Si es que se basó en algo o solo su opinión personal. Eso no son fuentes confiables. ¿Verdad? ¿Alguna otra duda? O si no, para explicarles el siguiente trabajo, antes de que nos vamos a ver. ¿No más dudas? No hay dudas. Ok. El siguiente trabajo, se los voy a explicar, es un ensayo académico. Aquí ya no es brochure, aquí es ensayo, ¿verdad? Vale 2 puntos. Y yo les voy a dar una serie de teorías constructivistas, ¿verdad? Diferentes autores. Jean Piaget, que ya vimos ahora, el capítulo 1, Vygotsky. Además, cuando ustedes vean la unidad, el módulo 2, les adjunté documentos de otros autores, Jeremy Brunner y David Ausubel. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Leer los artículos, ¿verdad? Que hay ahí también, más lo del libro, y eh, realizar un ensayo académico. De esas teorías que están ahí en el libro y en la plataforma, deben elegir 2, nada más, y realizar el ensayo basado en la teoría y el aporte en el proceso de aprendizaje y cognición. El ensayo, este ensayo de la tarea que sigue, y les estoy adelantando, aquí sí ocupo que se extiendan mucho más. Les pedí que solo fueran de 5 a 6 páginas, perdón, de desarrollo, solo de desarrollo. Aquí no me va a incluir nada más. Entonces, ustedes sacaron de las teorías 2 y me hacen el ensayo académico, ¿verdad? Igual texto justificado, aquí sí les pedí portada, porque ya es digamos que un brochure no es como tan academista, digámoslo así, pero el ensayo sí. Entonces, aquí se ocupa que hagan portada con todo lo que dice APA,
con el nombre de la institución, con el nombre de ustedes, de la materia y demás. Aquí también les pido que tengan de 2 a 3 referencias de 3 libros diferentes que no tengan más de 5 años de antigüedad. Pueden usar la biblioteca de la universidad y de esas 2 a 3 referencias, que pueden ser libros, tesis, artículos, todo, hacen 5 citas en formato APA4. Es decir, usted va a agarrar 2 citas de un libro, 3 citas de otro, y ahí van, ¿verdad? Y además les pedí 5 conclusiones y 5 recomendaciones. Aquí pedí más. ¿Por qué? Porque va a ser más grande, ¿verdad? Y tienen más información y pedí más literatura. Por eso. Igual, las conclusiones tienen que, no van a repetirme lo que dice el autor, son cosas que ustedes concluyen con un fundamento. Siempre pido que sean amplias, porque me ponen a veces cosas como que me pareció muy lindo el trabajo, como que me aprendí mucho y eso no. Algo que sea, que sepa que ustedes leyeron bien el trabajo, investigaron bien para concluirlo. Y recomendaciones. Yo casi todo en todos mis trabajos pongo recomendaciones. ¿Por qué? Porque es importante generar un criterio, un pensamiento crítico y analítico, donde ustedes, basado en esto, puedan recomendar. ¿Por qué? Porque ustedes, esas recomendaciones van para ustedes mismos, cuando sean, ya sean en el aula. Ustedes van a decir, ay, yo me recuerdo que yo recomendé tal cosa, voy a aplicarlo. Entonces, es importante que también sean amplios en esto. Eh, sí, sí, citas cortas en el ensayo, sí. En ensayo citas cortas pueden utilizar. Parafraseadas o no parafraseadas, pueden usarlo. Y no es que pueden, es que es parte de la obligación que se les pide ahí, y ahí se le pide portada. Digamos que empezamos calentando, digámoslo así, con el brochure, bonito, creativos, y en el ensayo sí cupo que ustedes investiguen a profundidad y hagan algo bien bonito. Por eso también les di esa opción que todos los autores que hay elijan dos, ¿verdad? Que ustedes se sientan más a gusto, que ustedes digan, ay, este me identifico más por lo que está diciendo, creo que lo puedo aplicar mejor, tengo mayor información. Doy esa opción también porque para no limitarlos, aunque sea esta y esta, sino que ustedes de las 5 agarren 2. Y ahí tienen también la rúbrica para que ustedes vean qué les voy a calificar y qué les va a calificar también Priscila, la otra profesora. ¿Dudas? ¿Consultas? Josebet, dime. Profesor, una pregunta. Usted lo acaba de mencionar. La extensión del desarrollo tiene que ser entre 5 y 6 páginas. Ujú. Entre esas 5 y 6 páginas no está incluida ni las conclusiones, ni las recomendaciones, ni la introducción, ¿verdad? Nada, Eso es totalmente aparte. totalmente aparte. A Ok, eso no le, solo desarrollo. Fue lo ok, único que les puse cantidad, desarrollo. ok. Entonces digamos que la introducción puede ser una página Exactamente. y las conclusiones y recomendaciones igual, 1 o 2 páginas. Exacto, porque las pedí amplias. Son Y, amplias, ajá. exacto. Y les di del 3 de octubre al 16 de octubre, les di bastante tiempo para que puedan leer bastante. Y por eso les puse solo eh, dos teorías, porque si les pongo todas, ¿verdad? No, no. Yo quiero que ustedes lean, pero que profundicen en 2 para que esté bien hecho, ¿verdad? No los quería matar, quiero que ustedes lo disfruten también. Eh, ok, Josebet, ya me dijo, Shirley. Profe, ya esas instrucciones ya están en la plataforma. Es Sí, que pero no me abren hasta acuerdo el 3, haberlo visto. no, abren hasta el 3 de octubre. Ah, Eso ok. fue un adelanto que les dice. Ok. Y entonces el 3 de octubre ya podemos escoger Sí, se me pueden ir olvidó. leyendo la unidad 1, porque ok, el módulo 1, el capítulo 1, el módulo 1 que están trabajando ustedes, se trabaja con el capítulo 2 del libro. La unidad 2 se trabaja con el capítulo 1, va como al contrario. Por eso hoy yo les expliqué los 2 capítulos, para que ustedes ya tengan una idea. Sí, sí, me explico. Entonces, para ese ensayo serían los 2 capítulos. No, solo capítulo 1, No, más solo unos, uno. sí, más, eso es importante, más yo le doy unas lecturas adicionales obligatorias, más esos 2 lecturas obligatorias que les puse ahí. Igual en el capítulo, en la unidad 2, perdón, en el módulo 2, también hay un video que es un audio mío explicando la materia también. Se los puse también para que ustedes refuercen y sea tanto lectura como el video y
y se les facilita un poco. Y por eso los voy adelantando. Es más, les voy a decir, ya que la hice, ¿verdad? Lo voy a hacer bien hecha. Les voy a decir cuáles son los autores. Los 5 autores para que ustedes elijan 2 de una vez si quieren, sí. Ustedes van adelantando, porque luego con muchas Sí, ganas por de favor. trabajar. Sí, bueno, les voy a decir. Es la teoría de Jean Piaget, la teoría de Vygotsky, Jeremy Brunner o David Ausubel. Cualquier de esas 4 teorías, perdón, van a elegir 2. Repito, Jean Piaget, Vygotsky, David Ausubel y Jeremy Brunner. De esas 4 teorías explican 2. Sí, vea que se los dije con muchísimo tiempo antes. Muchas gracias. De nada, y les expliqué también la tarea, porque cuando nos volvamos a ver, vamos con otras tareas. ¿Alguna duda con respecto a la materia, con respecto a las tareas? Estoy en la mayor disposición de aclararlas ahorita. Si les surge alguna pregunta de camino, no duden en escribirnos a Priscila o a mí. Bueno, el grupo 2 a Priscila, el grupo 1 a mí. Es importante que hagan las consultas por foro de dudas para que todo el mundo lo vayan leyendo las dudas, a ver si son las mismas y se van respondiendo así todos. Y si es algo muy privado, por correo interno. El correo interno entre la plataforma, porque a veces me envían correos internos a mi correo de la universidad y ahí no los reviso, solo en la plataforma. Dudas. Ok, dice Marisela, fui guiando con los conceptos del libro, ahí los estoy explicando. Sí, pero acuérdense en también poner las citas, no copien textual. Si van a prefaciar también pongan la referencia, es importante. ¿Estamos bien? Bueno, si no hay más dudas, les agradezco el espacio, les agradezco que se hayan conectado, han sido bastantes para hacer un viernes. Espero que les guste el material que les puse en la plataforma. Yo intento completar con videos para que explicarles cómo se hacen las tareas también, explicarles la materia por medio de estos videos que estoy haciendo, que son audios realmente con movimiento, ¿verdad? Para que ustedes sean creativos para ustedes. Si ustedes me dicen, profesor, ¿verdad? Ocupo algo más, con toda la confianza me pueden preguntar. Estoy para servirles. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales para que ustedes ahí también puedan ver temas muy interesantes que les van a servir en su práctica profesional como docentes. Entonces, que pasen muy buenas noches y nos vemos en la siguiente tutoría. Yo les voy a mandar, cuando sea esta tutoría, un correo recordándoles para que se conecten con el enlace y con todo. Y esta grabación también se las voy a subir a los 2 grupos, si no hoy, mañana, ¿verdad? Y me dan tiempito, ¿verdad? Y yo se las subo para que tienen que repasar o ver algo más o alguna duda. Ahí lo pueden ver y estamos. Que pasen buenas noches. Gracias por conectarse. Gracias, profe. Muchas Hasta gracias. luego. Buenas Mucho gusto. noches. Buenas noches. Muchas gracias.